Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, en esta quinta clase vamos a hablar de los arquetipos y su función, sus movimientos dentro de la misa andina. Buenos días, buenos días, Josefina. Buenos días. Y bueno, Buenos eh, días, Laura. buenos días. Vamos Buenos a, días, maestros, a sus órdenes. gracias, gracias, Josefina. Em, ¿Alguien ha escuchado acerca de los arquetipos? Arquetipos, en este caso, lo que es la víctima, salvador, verdugo, guerrero, sacerdote, mercader y el mago. ¿Han escuchado de esos arquetipos? Si quieren, pueden comentar en el chat si han escuchado acerca de ellos. ¿No han escuchado? Si sí, si no, comenten, vayan comentando, porque muchas veces, pues a veces estas son nuevas ideas. Dice, sí, los papeles que a veces jugamos en la vida. Sí, bueno, pues a veces tenemos también lo desconocemos, esos nombres, esos arquetipos, o a veces lo asociamos pues con algo incluso hasta relacionado con la parte esotérica, pero realmente es algo que funciona en el día a día, eh, independientemente del sistema de creencias que cada quien tenga. Solo que sí se le va dando nombre a ciertas características que vamos teniendo nosotros como seres humanos. Entonces, eh, este arquetipo le vamos a llamar arquetipos de conflicto, que es la víctima, el salvador y el verdugo. Le vamos a llamar así para, digamos, para sintetizar a qué nos estamos refiriendo en ciertas situaciones. Por ejemplo, la víctima, el salvador y el verdugo, los tres operan en conjunto, no operan de manera separada. Esto es bien interesante. Esto en algún momento, una conversación que tuvo, o que estaban, sí, que tuvieron Nicolás, Ángel Isaac. Ángel Isaac, por su desarrollo de abogado, conoce bastante, ¿verdad?, acerca pues, de este tema, acerca de víctimas, acerca de estos conflictos, acerca de, vamos a decirlo, de aquellas situaciones cuando alguien agrede o interrumpe digamos, esa línea delgadita que a veces es invisible incluso, pero que existe, del respeto hacia el otro. También, pues imagínate, dentro de este entorno de lo que es el abogado, pues el abogado defiende, ¿sí? O sea, de cierta manera también está esta cuestión del salvador, ¿verdad? Para la víctima es su salvador. Entonces, él pues ha entendido de estos temas y él comentaba de que cuando la víctima está preparada, es decir, se prepara la víctima. Hay toda una serie de situaciones que al individuo lo van a preparar, ¿sí? Es decir, puede empezar desde alguien que empieza a sentir desconfianza, un decir, ¿no? Lanzan noticias en los medios de comunicación y entonces empiezan a decir que tales zonas son zonas rojas, zonas peligrosas. Y tal vez uno no tenía esa idea, pero empezamos a escuchar esto por todas las situaciones, por los medios, y entonces uno empieza a decir, ay, empieza a tener miedo, empieza a autogestionarse de eso. Entonces ahí uno se va preparando, pero dices, no voy a caer en esto, no voy a entrar en estas creencias o en estas ideas o en este campo o en esta nube colectiva. Pero bueno,
así uno va preparándose, o sea, puedes entrar o no dentro de esa línea temporal, y si es que sí se entra, se va preparando, ¿sabes? O sea, no ocurre así. Hay una serie de situaciones. Entonces, una vez que está lista ya la víctima, que está en esa frecuencia, entonces aparece lo que se le llama el victimario. O sea, el que ataca, ¿sí? El que va a agredir, el que va a... Agredir me refiero no solamente a una manera física, sino verbal, mental, energética, o sea, de muchas maneras. Y esto no es alguien que es malo o bueno, simplemente está cumpliendo una función, un rol, y de acuerdo muchas veces a los intereses de cada uno, esa persona puede transgredir, ¿sí? En este caso, a la que está posicionada como una víctima. Luego, pues El Salvador, ¿verdad? Este, pues puede uno entrar en modo Salvador, a querer resolver, y este es un tema bien amplio y bien interesante, porque muchas veces este rol del Salvador, fíjate cómo opera. Esta energía del Salvador, eh, porque se ve proyectado, porque le mueve, porque le afecta, entra a, digamos, a defender, ¿sí? O a querer solucionar. Incluso entra a poner el cuerpo. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres? Tómate, ¿sí? Esto se da básicamente en todos los niveles, pero por ejemplo, en los entornos familiares. Y muchas veces las personas dan quitándose, quitándose de ellos algo para dárselo a los otros. Esto es un tema que ya nos habla de un desmerecimiento, ¿sí? Y es un tema bien profundo de analizar, que lo vamos a ir desarrollando. Ahorita estamos dando digamos, una introducción a estos temas. Por supuesto que vamos a ir paulatinamente desarrollando todo esto. Pero ¿qué crees? Llega un punto donde El Salvador se cansa, obviamente, y te lo va a decir en sus emociones, porque va a sentir un enojo también interno, va a empezar a sentirse ya frustrado porque siente que tiene tantas y tantas cargas, tanto físicas como emocionales, y que lo va a empezar a sentir en su cuerpo. Ya va a empezar a sentir un tema en la columna, que es uno de las partes de nuestro cuerpo donde está el apoyo. Entonces, en la parte baja, ya saben, todos estos temas de la espalda baja, eh, en la zona lumbar, en las rodillas, ¿sí? En los pies, el cuerpo también se va sintiendo cansado, porque déjenme les digo una cosa, este cuerpecito aloja, tiene capacidad de memorizar, entonces va captando todos esos programas, todas esas, eh, digamos, químicos que se van generando en nuestro cuerpo. Y pues de una manera, vamos a decirlo, simbólica, empieza a intoxicarse el cuerpo. Se empieza a intoxicar, pero déjenme les digo otra cosa. El cuerpo, la célula, se acostumbra a esos químicos, a esos tóxicos, y luego va a querer más y más y más. Ajá. Eso a nivel biológico y a nivel energético, todo eso tiene una razón de ser. Obviamente, el que está en el arquetipo, la víctima, tiene una razón de ser, cumple una función. Puede ser que por sus experiencias de vida se sienta indefenso, o ha sido agredido en la infancia, o ha tenido ciertas situaciones en la infancia donde no se desarrolló su poder personal, y una cosa muy importante, su individualización, o sea, el que él es él, y que si bien está en una comunidad, es importante. Por ejemplo, lo hablábamos en las primeras clases, creo que Ángel puso énfasis esto en la segunda clase, acerca del nombre, ¿sí? Acerca de uno. Y esto es bien importante, el desarrollo de mí, ¿sí? Del yo, es súper importante,
porque si no, ¿quién soy? Soy mamá, soy papá, ¿sabes? Representándolos a ellos, hablando en cuestiones de memorias, en cuestiones de programaciones. Entonces, bueno, eh, el arquetipo de la víctima. El arquetipo de la víctima y Salvador y el del verdugo son esa primera fase que le vamos a llamar arquetipos de conflicto, que ya nacemos con ellos, digamos, viene incluido en nuestro paquete cuando hemos nacido. Ya viene incluido, ya viene habilitado. Eh, También le podemos llamar arquetipos de supervivencia, ¿ya? Nos permite también ver o estar en alerta, alertarnos ante ciertos peligros. Aquí la situación es cuando no hay peligro como tal a nivel consciente, no hay un peligro, pero inconscientemente, hagan de cuenta que inconscientemente nosotros tenemos capacidad de lectura 100%. O sea, podemos ver no solamente el objeto, es decir, este es un objeto, ¿sí? Conscientemente ustedes pueden ver esto, ¿verdad? ¿Qué ven aquí? ¿Qué están observando? Yo veo una bolsa, una bolsita, ¿verdad? Pero a nivel profundo, esta bolsita tiene un simbolismo. Es más, esta bolsita tiene una frecuencia. Puede que yo no sea ni siquiera consciente de su frecuencia. Mm, Aparentemente no la percibo, y digo aparentemente porque sí hay, sí se percibe, pero tal vez no hay conciencia de esa frecuencia de esta bolsita. Dice la abuela Esquimili, yo veo geometría que contiene su vibración. Entonces ella ve geometrías. Eh, ¿Les ha sucedido, les ha sucedido que ves algo y sientes ya sea algún rechazo, o sientes amor, o sientes alegría, o sientes tranquilidad? Bueno, eso precisamente es que tú estás sintonizando con la frecuencia de eso, ya sea de un lugar o de objetos. Ajá. Ajá. Por ejemplo, hay personas que me han comentado que se sienten muy incómodas cuando entran a la iglesia y ven todas las representaciones simbólicas de santos, de ángeles, de la cruz. Hay diferentes representaciones de Jesús en la cruz, por ejemplo, o de las Marías, también hay diferentes representaciones. Y decía, me han dicho de que pues a algunos les da miedo, que hay niños que les da miedo incluso ver ciertas imágenes religiosas. No tendríamos por qué sentirnos incómodos. Sin embargo, hay quienes perciben eso. ¿Por qué? Porque tal vez están conectando con esa idea de sufrimiento, con esa idea de pecado, de culpa, y hay quien siente paz también, claro que sí. Entonces, ahí estamos conectando con la frecuencia de esas cosas, ¿sí? Entonces, sí o sí existe eso, pero hay que tener ya despierto el causal para poder sintonizarnos con todas esas vibraciones. Pero nuestro inconsciente sí lo recibe, sí lo percibe 100%. Entonces, cuando uno de repente está feliz, está tranquilo, está en paz, en armonía, y de repente se siente triste, o se siente con angustia, o le entró preocupación, ¿sí? O desesperación, es porque ha conectado con algo a nivel inconsciente. Consciente, no, pues no pasa nada, todo está bien, pero inconscientemente ha conectado con algo. Entonces es ahí donde le vamos a llamar el mundo energético e imaginario. Son dos mundos, imaginario y energético, que uno es mundo simbólico imaginario y el otro es el energético. Entonces, nuestra mente inconsciente capta todo, ¿sí? Nosotros estamos sintonizándonos en esa frecuencia, pero ¿qué pasa en nuestro cerebro?
nuestro cerebro va a actuar por medio de la impresión, o sea, la magnitud de si tú estás muy feliz, eso es lo que va a generar que se grabe algo en la célula. Si tú estás muy enojado, eso es lo que se va a grabar, porque tu cerebro es ahí donde conecta toda esta cuestión por las emociones. Entonces, imagínate, ¿qué, qué estamos nosotros grabando en nuestro cerebro? ¿Qué está grabando? Todo lo que nos emociona, ¿sí? Y cuando digo emociona, no es de que nos ponga felices, sino de emocionalidad, ¿sí? Y ahí viene todo un procesamiento de percepciones, de pensamientos, de expresión, de actitudes. Entonces, es lo que les digo, a nivel inconsciente estamos conectados absolutamente con todo. Tal vez consciente no lo soy en su 100%, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo y que no esté resonando con todo lo que está a mi alrededor. Entonces, por eso, pues la víctima, ¿verdad? De repente se pone en modo de supervivencia, pues anda como a la defensiva, incluso su propio cuerpo puede mostrarse como a la defensiva. ¿Por qué? Porque está percibiendo un peligro que no es real, pero que está ahí. Entonces, para que comprendamos por qué a veces entramos en ese modo supervivencia. Luego está, pues obviamente, el victimario. Yo lo veo ahorita así como se lo doy contando, lo voy viendo como cuando uno se pone en modo supervivencia o modo víctima, vamos a mirarlo como los animalitos. ¿Qué animalitos ustedes vienen a su mente que pueden ser presas? En mi mente viene, por ejemplo, un ratón, puede ser un conejito, este, esto, cada animalito tiene es presa o depredador de acuerdo a, ¿no? A estas secuencias que existen. Eh, entonces, estos animalitos, ¿qué hacen cuando se encuentran con su depredador, ¿verdad? Muchos de ellos incluso se hacen como que están, eh, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo le vamos a decir? Porque esto se va a subir a las redes sociales. Este, como que han trascendido. Ajá. Y, simulan esa actitud y se hacen los trascendidos, ajá, para, digamos, que su victimario no se dé cuenta. Oye, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver que en el ser humano es alguien que no se deja ver, o sea, que se vuelve invisible, ¿sí? Que se oculta, que no quiere salir, o sea, quiere hacer algo, pero no se atreve a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser desvivido. Lo digo así en estas palabras para cuando se suba a las redes sociales. Entonces, tienen miedo a eso. Es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de que usa la víctima, porque está en víctima. Eh, y les digo, nuestro día a día es eso, no me atrevo a hacer esto, no me atrevo a emprender tal cosa, no me atrevo a poner un límite incluso, porque me van a atacar, ¿sí? Porque me van a excluir de la manada. Si yo soy excluida de la manada o del clan, pues, ¿qué pasa con los animalitos que no viven en manada? Pues son más frágiles, son más sensibles, vulnerables pues obviamente, a sobrevivir. Pero imagínate estar viviendo así, estar constantemente desde la supervivencia. Estos días he estado observando y evaluando, o sea, valorizando este camino, porque vivir en el estado de supervivencia puede llegar a ser triste, puede llegar a ser, digamos, sufrido, no tener esa capacidad o esas herramientas para decir, a ver, oye, esto me está limitando, todo esto me limita, pero existe la posibilidad de que yo pueda ir más allá, ¿sabes? Hay una película, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es como Free Guy,
que es como de un juego, Free Guy, es F-R-E, me parece, G-U-Y. Y les sugiero que la vean, ¿sí? Me parece muy interesante, sobre todo cuando quiere cruzar el domo, ¿sí? Porque ustedes saben que está este mito de que estamos en un domo. Entonces, cuando él quiere cruzar ese domo, me parece muy interesante, pero ese domo es también ese simbolismo de quiero ir más allá de lo que estoy viviendo, ¿sí? Donde este problema no me sea un barrote, que no me sea una cárcel, ¿sí? Sino que incluso lo pueda usar como maestro, que esta situación que estoy viviendo no sea un limitante, sino al contrario, me impulse, me motive, me muestre, me enseñe, porque se pueden habilitar todas esas cosas, pero cuando se está en víctima, las circunstancias se vuelven una cárcel, la vida misma se vuelve difícil, la vida se vuelve complicada. Bueno, entonces, eso a nivel básico serían los arquetipos, ¿vale? De víctima, salvador, verdugo. Eh, Hasta aquí, ¿alguna pregunta o continuamos con los arquetipos iniciáticos? Bueno, decirles algo más para complementar esto. Estos tres arquetipos habitan en el mundo común. ¿Cuál es el mundo común? El mundo donde existen todos los paradigmas, con todas sus leyes, con todas sus normas, donde existe una sociedad, una cultura, una civilización que dice que las cosas son así, ¿ok? Ese es el mundo común, lo que en teoría conocemos, ¿ok? Entonces, ahí es donde residen estos tres arquetipos, donde no hay, de cierta manera, libre elección, o tienes elección condicionada o elección que al final del día ya está dicho lo que según esto va a pasar. Ese es el mundo común. El mundo, digamos, tu universo propio, que es posible crear un universo propio ya, el universo común pues está, y algo que yo les pongo también de ejemplo es esto. Si yo voy a tu casa y te empiezo a decir, a ver, no me gusta cómo tienes estos muebles, no me gusta cómo educas a tu familia, no me gusta cómo estás viviendo, vive tu vida de esta y de esta forma y cree tal y tal y tal. ¿Tú qué me dirías? Oye, pues ¿por quién te crees para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es tu casa, porque es tu vida. Entonces, nosotros queremos llegar al universo que ya está hecho por unos creadores, razas, como le quieras llamar, ya existe, y queremos venir a decirles cómo tienen que ser. Es lo mismo de la casa, de querer venir y querer mandar. Ahora, aquí sí, en mi casa, en mi universo propio, aquí sí yo puedo crear lo que yo elija. Y aquí sí yo soy la creadora de este universo. Un gusto, Josefina. Entonces, sí, ¿vale? Para que vayamos entendiendo cuando nos ponemos a pelear en el mundo de afuera y de, a ver, espera, ¿para qué me estoy poniendo esta experiencia que me quiere mostrar? Para ir y ejecutarla, gestionarla desde mi universo. Bueno, entonces aquí, en este universo, eh, o en estas telas, vamos a llamarle estas telas, que son tres telas, eh, pues nada, son telas, tejidos maravillosos, de gran valor, con geometrías y simbolismos, y ya, ¿verdad? Es lo que podemos ver desde la aparente, como ponemos el ejemplo con la, con la chuspa. Entonces, este es un mundo, vamos a llamarlo, que no hay nada, ¿sí? Es como una tela o una tela en blanco, donde recién voy a empezar a hacer mi tejido, ¿ok? Donde recién voy a empezar a escribir. Ok, voy a empezar por las bases que van a sostener mi realidad.
si por ejemplo yo llego a crear este universo, como que sí, como que no, como que no sé qué, como que estoy peleada con esto, pero ya por ahí, imagínate empezar a crear un universo así, va a ser bastante complicado. Así que es importante llegar con nuestras ideas ya estructuradas para empezar a poner. Entonces, eso es cuando nosotros decimos vamos a poner símbolos en la misa, estamos hablando de eso, de ideas ya construidas que vamos a ir desarrollando en todo el curso. Ahí vamos. Ahorita las primeras ideas que estamos colocando aquí ha sido lo que son las habilitaciones que ya se dieron. Todavía no se ha dado la habilitación, ¿verdad? No, hoy se va a dar en la Ok, práctica. ok, gracias Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, alegría saludarte. Ok, bueno, entonces, regresando a este punto, como la idea de la habilitación, ¿sí? Eso es crucial y tener el valor de recibir. Esto es bien importante. Le decía yo hace unos días a una persona, a veces somos tan egocéntricos y soberbios que no podemos recibir. Alguien nos da una bendición y tú, ¿por qué me vas a bendecir? Si yo me puedo bendecir porque yo soy la creadora de mi realidad. Oye, hay que tener la capacidad de recibir, porque si no sabemos recibir, Y por conectamos más el que es que certificado. no quiero esto, es que deseo tal, elijo no sé qué, pero si yo no sé recibir, gracias. O sea, el universo nos dice, toma, toma, y le vemos peros. Y esto por un tema de la clase gratuita, ¿sabes? Porque la clase gratuita es como, lo voy a decir así, parece que es un gancho, ¿verdad? Y yo dije, no, 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 esto es algo que a nosotros nos ha llevado años de procesos, años de proceso, y se comparte con todo ese cariño, con todos los que, pues, a quienes les llegue el mensaje. Eh, pero a veces no sabemos tan recibir que le miramos cositas, ¿sí? Como dicen por ahí, el negrito en el arroz, y no es así. Entonces tenemos que aprender a ser merecedores y decir, wow, ok, yo ponía este ejemplo, imagínate que alguien te regala una mesa, ok, toma, te regalo esta mesa, ay, gracias, uy, como que me falta unas sillas, me voy a comprar unas sillas. Y entonces eso sí, más allá de lo dado, alguien ya te dio la mesa, ahora tú vas a ir por las sillas. Entonces, para mí eso es ir más allá de lo dado, cosa que nosotros aplicamos todo el tiempo. Aquí está ya Ángel, está Iván, que lo saben, que y el Ángel lo dice cada rato. Más de lo dado, más de lo dado, más. Y sí, es cierto, hay que ir más allá. O sea, esto es mi posibilidad. Bueno, voy a crecer, voy a ir más allá de esa limitación o de ese domo, ¿sí? De esa idea para expandir, para crecer. Entonces, no, no, no es esa idea tan básica, ¿no? Yo lo veo en el contenido que la gente sube en redes sociales y para mí eso es, ok, ya me dio esto, yo voy a ir más allá de lo dado. Entonces, bueno, la misa andina, dentro de esta misa para el manejo, la gestión de la misa andina, lo que ocupamos es cuatro arquetipos mínimamente porque son bastantes los que se desarrollan. Son guerrero, iniciático, que vendría a ser su representación del runa, que es un nivel de conciencia. El segundo es el mercader, que vendría a representar el Hampek. Y el tercer nivel de conciencia, que es el Pampa Misayuk, ¿sí? El cuarto ya sería el Alto Misayuk, que sería el mago. Entonces, estos cuatro arquetipos, el guerrero, hoy los presenté así con su similitud de runa, Hampek, Pampa Misayo y Alto Misayo, para que veamos el desarrollo que nosotros hemos dado también, obviamente con el desarrollo también con Nicolás, que hemos dado a estos arquetipos. O sea,
Es como que estos arquetipos, el guerrero, el mercader, el sacerdote, el mago, que ustedes los pueden ver representados incluso en el tarot, han evolucionado, se han vuelto iniciáticos. Hay un guerrero, que es un guerrero que pelea hacia afuera, ¿sí? Ese guerrero que pelea hacia afuera, que hace la batalla hacia afuera, que hace la guerra hacia afuera, sería cualidades de un salvador. Obviamente estaríamos hablando ya de arquetipos de conflicto, ¿sí? Del mundo común. Pero el arquetipo iniciático tiene la característica de hacer un viaje interior, ¿sí? Entonces, cuando uno ya está en este arquetipo guerrero iniciático, yo ya no voy a ver que el otro tiene la... Esto es bien incómodo, re incómodo, ¿sí? Porque hacerse responsable de lo que uno hace, o sea, es más, no me lo hizo, no lo hice yo, lo hizo el otro, sí, pero tocó mi vida. Si ya tocó mi vida, es mi responsabilidad. O sea, si ya lo vibré, si ya me resonó, si ya me enojé, entonces ya tocó mi vida. Por lo tanto, yo me voy a hacer responsable. No voy a tapar las fallas de nadie, porque en el camino iniciático no se tapan las fallas ni se justifica. Es que se me hizo tarde porque pasó la tortuguita, porque, ¿qué crees? Vino un señor y tocó la puerta, entonces puso a decir, no entra en justificación. Me puedo justificar si elijo, pero ya yo soy consciente de que ya no estoy literalmente en lo que es el camino iniciático. Porque decía Ángel, creo que lo decías en la clase de de Quetzalcóatl Huiracocha, de la enseñanza, creo que decía Ángel, eh, cuando, a ver Ángel, si lo puedes recordar, que es algo así de que cuando das el primer paso ya lo recorriste y regresaste, algo así. Sí, y es Bueno, que por ahí. esto lo vamos a ver Ajá. en el camino iniciático, que el Apu Magualipa nos dijo lo siguiente, que cuando una persona va a iniciar el camino, en el momento en que coloca un paso, ya fue y regresó. Es decir, ya proyectó todo. Exactamente es eso. Fíjate, entonces, si yo digo, es que yo llegué tarde por esto, es que no lo tuve a tiempo por tal, no estoy en camino iniciático, no estoy desde lo iniciático, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está, dice, cuando, le digo Ángel, cuando tú vas, yo ya fui y regresé, algo así entendí esto, este mensaje, es así. Entonces, no cabe la justificación. Y si me justifico, está bien, no que me justifico, pero estoy en víctima. Y ya está, solo lo reconozco y para la próxima, ahí sí ya hago mi camino iniciático, porque esto es básico, hasta para irse al trabajo. Si yo ya sé que hay tráfico, ¿por qué me sigo yendo a la misma hora? ¿O por qué sigo diciendo, ay, me va a tocar tráfico? Pues hay que cambiar nuestra mentalidad también, porque a mí me ha pasado de que en el común así funciona, pero cuando uno se cambia los pensamientos o el sistema de creencias, pasan cosas, ¿sí? Llega el transporte, llega tu taxi, llega, todo se da de manera sincrónica y llegas en el momento que ocupas llegar. O algo sucede, o sea, pasan cosas mágicas. Entonces, el guerrero no se justifica, el guerrero observa. Y algo muy importante aquí que se requiere hacer es, nosotros estamos acostumbrados a identificarnos con nuestro yo, ¿verdad? Nuestro yo o nuestro ego puede ser, pues imagínate un ego sentido, un ego víctima, para acabar pronto. Entonces todo me lo voy a tomar personal, ¿sí? Voy a sentir que lo que dijo es una indirecta, voy a sentir que eso que pasó, como me pasó a mí, me voy a sentir triste, voy a ser una mujer leal con esas cosas que están aconteciendo en el mundo. Oye, Laura, pero entonces, ¿cómo? Entonces voy a ser una persona insensible. No, el punto es desde dónde hago lo que hago, desde dónde acompaño, o acompaño o estoy salvando, ¿sí? Hay que cambiar el desde dónde hacemos las cosas. Eh,
Algo también que característica del guerrero es el acecho. Entonces, en nuestro interior hemos de estar de una manera sigilosa, ¿sí? Observando todo nuestro entorno. ¿Por qué? Si tú tienes un plan para realizar y llegan estas interrupciones, llegan estas personas, llegan estas situaciones, estos pensamientos, palabras que están generando un bloqueo en tu plan, el guerrero que estás echando va a interceptar, ¿sí? Pero si no, no nos damos cuenta porque no estamos en el observador, no lo observamos, no está observado, y sucede, o sea, o está observado pero inconscientemente, y pasa, y cuando menos nos damos cuenta, ya se volvió a armar la cárcel, y estamos atrapados ante situaciones de no puedo, no tengo, no sé, no debo, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que también tiene el guerrero iniciático. Y bueno, Ángel, ¿ocupas comentar algo? Bienvenido. Gracias, sí. Quería comentarles que todo esto es importante porque nos va a permitir tener resultados. Si aquí en la misa, que esta me permite convertirla en un oráculo, yo voy a preguntar lo que estás mencionando de los arquetipos de sobrevivencia, víctima, salvador y verdugo, que permiten sobrevivir y están supeditados a reglas sociales. Obviamente, con esos no hay transformación real de la vivencia, hay un destino pactado, sí, un destino pactado en una sociedad donde únicamente la persona puede alcanzar, aspirar hasta donde socialmente está permitido, familiarmente está permitido, científicamente está permitido, religiosamente está permitido, todo lo demás está prohibido y será un paria si intenta salir de eso. Y entonces, si yo voy a la misa y le digo, esto que estoy realizando en este momento, obviamente ya tengo mi piedra chamánica, mi piedra personal que me representa, utilizo a lo mejor un chumpi, ¿no? Y entonces, esto que estoy proyectando a ejecutar o esto que ya estoy viviendo, lo estoy haciendo desde arquetipos iniciáticos y soplo. Me dice, no, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde arquetipos de sobrevivencia. No. ¿Qué me está diciendo ahorita aquí? Me está diciendo que mi mente no está enfocada, que mi mente no está donde tiene que estar, que el camino no está estructurado. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente no la tengo completamente armada. Es para mostrarles que yo aquí puedo identificar si lo que que los conceptos que estoy aprendiendo, que me sirven para identificar desde dónde estoy, de lo que mencionas, Maga, a través de la misa yo voy a resolver, porque a lo mejor no me doy cuenta que estoy desde El Salvador, ¿no? Desde la víctima Claro. del verdugo, y también en el Alcauca Oncuña, que es, le dicen el cuaternario, ya me aprendí, ¿verdad? Entonces, esta tela alca con cuña nos va a hablar de lugares en donde puedo yo estar pensando como víctima, puedo estar pensando como salvador, puedo estar pensando como verdugo, desde el mundo espiritual, desde el mundo tangible, desde el mundo conocido, desde el mundo no conocido. Y si no estoy en el centro, desde el mundo totalmente del fuera. Entonces, todo lo que está diciendo Laura es fundamental porque lo utilizamos en la misa. Y también guerrero, mercader, mago y sacerdote. Desde estos mundos yo también gestiono realidades y en la misa andina se plasma. Precisamente para eso es lo que está hablando Laura. Porque si yo no entiendo esto, si no comprendo esta información,
todo lo que yo estoy creando, poco será mío. Claro. O sea, nada será tuyo. No, sí, femenino, masculino. Gracias. Para esto es lo que quería comentar, nada. Gracias. Fíjate que voy a retomar brevemente el centro. A veces nos da miedo el centro, porque el centro implica amarte. El centro implica estar en ti. Y se nos ha acostumbrado o nos hemos acostumbrado tanto estar afuera y tanto estar en otros y tanto vivir la vida de otros y estar canalizando programas y tanta cosa de todos menos de uno, que cuando estamos en uno hasta se puede sentir culpa, que obviamente quien está ahí no es uno, es la víctima que no se siente merecedora. ¿Por qué? Porque, a ver, no nos han enseñado a crear nuestro yo, no nos han enseñado a desarrollar nuestro poder personal. Entonces, esto se los comento porque yo he escuchado por ahí varias cosas que chocan, personas que tienen ya ese choque de creencias, de esas situaciones, donde incluso se desvaloriza la enseñanza y la espiritualidad. Entonces, bueno, siguiendo con el mercader, a ver, el observador nos da esta capacidad de observar todo lo que estamos viviendo, es decir, voy a observar mi experiencia, lo que estoy viviendo. Voy a poner un ejemplo. Un conflicto familiar, hijos y papá y mamá. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, que uno se mete, ¿no? En su papel de mamá, en su papel de madre, y madre, a lo mejor madre arcaica, madre castrante, madre, madre víctima, dolosa, etcétera. Y, y se mete en el papel, obviamente no puede observar, pero cuando observas, puedes observar las emociones y el escenario, el entramado. Es decir, o sea, hacen un desdoblamiento uno, ¿ok? Ojo, no estoy hablando de no sentir, estoy hablando de ser consciente de los sentimientos que no me van a definir, que sí los estoy sintiendo, pero no me definen, ¿sí? Entonces, ahora sí se puede hacer el siguiente movimiento, que es el mercader. Si yo quiero negociar en mi misa con la situación, vamos a decir que estoy, ¿cómo se dice? Hoy día le vamos a llamar constelación para que se entienda. En el chamanismo no le llamamos constelación, le llamamos representación simbólica, ¿vale? Entonces vamos a, a poner este ejemplo de, de que está, a ver, voy a usar dos colorcitos, así. Ya vi la situación, esta es la situación, este es el conflicto y esta es la persona que está observando el conflicto. Pero si yo estoy implicada si yo siento que soy la mamá dolosa, la mamá castrante, la mamá autoritaria, la controladora, no estoy todavía habitando mi guerrero. Pero si ya lo hice, automáticamente se da lo que es el arquetipo del mercader. Y en ese momento, ahora sí, voy a poder darle valor. Si yo estoy ante una situación donde no vale para mí, donde sigo en conflicto, donde estoy peleando con la situación, te tengo una noticia, no estoy en el guerrero, todavía sigo en la vida. Pero si yo ya veo mi situación y yo digo gracias por todo lo que he aprendido, ya entendí la situación, ahí automáticamente yo ya estoy en el mercader. Y ahí sí ya puedo empezar a darle valor a mis situaciones. Esto, nos guste o no, en el mundo colectivo representa métodos de intercambio.
Otra cosa que los arquetipos iniciáticos hacen es darle utilidad al mundo común, no que el mundo común me utilice. Entonces yo no me voy a pelear con esto, con este símbolo. Al contrario, le voy a dar utilidad y función para mis propósitos. Entonces, ahí ya está el mercader. El mercader es aquel que tiene esa capacidad de valorar sus procesos, de valorar todo cuanto hay, de valorar absolutamente la creación colectiva con todas sus, a su vez con todos sus, digamos, ¿cómo se dice? Los que colaboran a que exista esa creación. No digo co-creadores porque el co-creador es alguien que ya elige. Entonces son los que colaboran, ¿sí? Los que sostienen el sistema. Y se le da valor a todo ello. Muy bien. Y luego, bueno, Ángel, si aquí ocupas a decir algo. Creo que se cerró el micro. Sí, aquí esto que refieres es importante comprenderlo, volver a ver la clase, porque nos habla de la manera en que nosotros podemos pasar de una situación a otra y dar respuesta a lo que nos estamos enfrentando. Una persona que está en un estado de necesidad está en un estado de conflicto. Dicen los guías, dicen los abuelos, dicen los ancestros, dice el Gran Espíritu, tú no necesitas nada porque todo está, solo piensa, siente y unifícate para que tú puedas ahora ocupar y manifestar. Entonces, si la persona está en conflicto, evidentemente no está en la persona. ¿Por qué? Fíjate que decía Koyosauki ayer algo interesante. Creo que fue ella. Y dijo lo siguiente: cuando tú haces un pensamiento, haces una historia, es como que crearas una estrella. Y esa estrella se va a alimentar de tu energía porque es tu creación si tú no te unificas con la conciencia universal. Para que la conciencia universal sea la que sostenga tu creación, tu idea. Bueno, cuando una persona esté en el problema, es como si saliera y se metiera en esa estrella, o sea, en esa idea, y se llama abandono de poder. Entonces, ha abandonado su poder, que es la conciencia. Entonces, el que está en víctima, salvador y verdugo, ha abandonado la conciencia para meterse en ese mundo. Y cuando tú mencionas que entran en el guerrero, en el cuestionamiento, entran a escuchar hacia adentro, ya su poder empieza a regresar para poder hacerle frente a la situación y negociar. O sea, todo lo que has estado mencionando es trascendente, es importante y es fundamental, porque lo vamos a ver en la misa, lo vamos a ver plasmado en cada uno de los movimientos que hagamos. Entonces, esto también nos va a permitir dar respuesta, porque tú puedes preguntar, ¿en dónde está el tema? ¿Dónde? Porque cuando una persona está en una estrella ahí proyectada, se ha metido en una cárcel, tiene que salir de ahí, tiene que hacer mínimamente el causai, ¿no? Claro. Para salir de ahí. Pero luego dicen, ¿dónde está el tema? Pues para eso es la misandina. Sueltas y te dice, si se va de este lado, todo ese cuadrante está en un tema que conoces, ¿no? ¿Y dónde está la respuesta? Ah, ¿no? Y la respuesta, ¡pum! Dice, y entonces la respuesta está en este mundo. Claro. O, por antonomasia, es decir, por lógica, está en el mundo de lo desconocido. Entonces, para esto es. O sea, para Mira, por esto es. ejemplo, que ya lo vamos a hablar más a profundidad, obviamente, en las siguientes clases, pero cuando una persona está en destrucción, o sea, que no se le dan las cosas, que está destruyéndose, que está en peleas constantes, está atrapado en el mundo de lo desconocido, también llamado mundo de la magia, no porque es magia, solo habita la magia, también hay otras ideas más ahí. Entonces,
tan fácil porque realmente es así. Y te lo digo que yo lo practiqué incluso escéptica. Así que con un acto así, todo se empieza porque me salí de una cárcel, porque esto es manejo simbólico. O sea, Claro, y aquí no es hay para mi mente lógica. claro, y es para la mente no lógica. Entonces, cuando tú haces los movimientos, acuérdense que todo este campo que se ve aquí, todo este campo, es el campo de la conciencia, es el campo del yo soy, es el campo del Caipacha, que así se le llama en la trilogía andina, pero también es el campo del Causaipacha, hablando de códigos andinos. El Causaipacha es el dueño del tiempo, el que habilita los tiempos diversos, ajá, etcétera. Bueno, entonces, para esto es lo que se está expresando en este momento, precisamente Bueno, para esto, es lo que quería comentar, Mara. tenemos 4 minutos para las 11 y ya el altomisa Iván ya me había dicho de que fuéramos ahí cerrando los temas para la hora, para cumplir la palabra también. Y entonces, ¿le doy a los otros dos o ya lo seguimos en la siguiente clase? Pues vamos a ver, si alguien tiene alguna pregunta, pues vamos a aprovechar estos minutos para Perfecto. responderla y ya pasamos al siguiente, porque tendremos 15 minutos ¿cuántos minutos? 10, de 15 minutos de receso para entrar a la práctica, al modo práctica y ahondar más. ¿Por qué? Porque en estos movimientos se ocupa de tener una constante retroalimentación. ¿Por qué? Porque se mueven situaciones personales y hay que dar respuestas. Por eso se está manejando de esta manera. Entonces, en 15 minutos regresaremos, pero antes, ¿quién tiene preguntas? Sí, son para descanso los 15 de receso. Sí, sí, para los inscritos, sí. Preguntas a la 1, Pregunta a las 2, pregunta a las pregunta a las 3. 3. El silencio ha dicho que todo está entendido. Perfecto. Entonces, eh, pues redondeando el tema, es el mundo de cada ser humano está relacionado, o sea, todo lo que ve cada ser humano está relacionado con lo que no ve dentro de sí, porque lo que ve es el resultado de lo de dentro. Su habitación, la cocina, hablando de su casa, sus relaciones, todo lo que ve afuera es el resultado, es la proyección de lo que ve adentro. La neurociencia establece que las construcciones y conexiones entre neuronas están habilitadas de acuerdo a la capacidad energética que cada persona puede sostener con base en sus creencias. ¿Y esto para qué sirve? Para que te des cuenta desde dónde estás proyectando, es decir, cuáles son tus creencias y puedas modificarlas. Así es. Bueno, pues algo más, Laura, si no, para ya para dar el receso de 15 minutos Pues mira, e nada ir a más la esto, siguiente fase. para concluir, cuando alguien se enferma o tiene un dolor físico, no se va a fijar afuera, se mira hacia adentro porque el dolor es interno y lo mismo es así, para crear no es hacia afuera, es internamente. Ahí está todo. Bueno, pues gracias, nos vemos la siguiente clase 6, sábado 10 de la mañana. Y bueno, nos vemos para los que continúan con la clase, nos vemos en 15 minutos. Ah,